Y es maravilloso porque eh, hay muchas necesidades, quizás en tu casa, en mi casa, hay muchas necesidades que nosotros no sabemos a dónde acudir. Y me llama la atención que me tocó este tema porque yo decía, aquí se habla del profeta Elías. Y yo decía, wow, nosotros somos el Elías de este tiempo, nosotros somos los que estamos ahora llevando ese mensaje de esperanza, de salvación a todo el que aún no ha conocido del Señor. Porque quizás tú estás allí y tú dices, ¿quién me da una palabra de esperanza a esta situación que yo estoy viviendo o que yo estoy atravesando? Entonces vemos cómo Dios va a trabajar primero con Elías, en este caso son los siervos los que ya han conocido la palabra del Señor, para que pueda transmitir ese mensaje a otros. Ese mensaje que tú y yo como siervos de Cristo, que ya hemos vivido, que somos el Elías de este tiempo, del año 2022, podamos llevar la esperanza a todo el que está conectado, que quizás no sabe cómo resolver esa situación difícil que tiene. Puede ser económica, puede ser de lo que sea que tú estés atravesando. Dios tiene una palabra hoy para ti. Y es por eso que te invitamos a que te quedes con nosotros, porque en este mensaje vas a encontrar muchas respuestas e interrogantes, pero también hay que tomar decisiones y depende de tu decisión que tu vida a partir de hoy cambie completamente. Entonces, cuando yo estuve leyendo el libro, encontré varias cosas. Y vamos a buscar en el capítulo número 17 de Primera de Reyes, que está en el Antiguo Testamento, vamos a sacar lecciones preciosas de allí. Antes de comenzar, yo quiero hacer una oración para pedirle al Señor que nos dirija y que su Santo Espíritu nos guíe para ver todo lo que nosotros debemos aprender aquí. Oremos. Señor, gracias. Señor, gracias porque solo en ti podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos en esta tierra, Señor. Hay hambre y sed de tu palabra, ese pan maravilloso, Señor, que tú has dejado, ese alimento espiritual, que es el único que nos ayuda, Señor, a sobreponernos ante todas las dificultades que nosotros presentamos aquí. Hemos puesto nuestra confianza, Señor, en muchas cosas en esta tierra. Ayúdanos a desarrollar fe, a que nosotros podamos confiar que tú eres el único que puede proveer. De cualquier manera, Señor, tú nos amas y tú, Señor, has dispuesto primeramente tu Santo Espíritu para que pueda guiarnos, Señor, para que nosotros podamos encontrar plenitud en ti y que podamos también transmitir este mensaje de esperanza a cada persona, Señor, que todavía no te conoce. Ayúdanos, Señor. Te pido que nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en este capítulo número 17 de Primera de Reyes, yo encontré 7 principios claves. Nosotros vamos a resaltar aquí la viuda, porque la viuda viene a representar todo aquel que está conectado, que está pasando por una situación difícil, conoce a Dios, pero le falta creerle a Dios. Y nosotros, en este caso, que somos el ministerio, somos llamados para servir y todas las personas que han predicado y todos los que estamos aquí dispuestos, somos el Elías, que queremos darte esa palabra de esperanza para todo lo que tú necesitas en este momento. 7 principios claves. Presta atención. Número 1, Dios tiene el control de todo lo que tú puedas estar pasando. 2, Dios puede usar la naturaleza para disciplinarnos y también para bendecirnos. Punto número 3, Dios puede levantar hombres y mujeres fieles en tiempos difíciles. Punto número 4, si colocamos a Dios en primer lugar y tomamos decisiones, Él dará solución a tus problemas y eso generará un cambio en nuestra vida. 5, las promesas de Dios están condicionadas a través de la obediencia. Punto número 6, Dios quiere enseñarnos a depender de Él y a poner nuestra confianza solamente en Él. Y número 7, la palabra de Dios es verdad y se cumple si avanzamos por fe. Y antes de comenzar con el personaje principal de la viuda, quiero
hacer mención a cómo es que Elías llega hasta donde está la viuda y qué sucedió con él y cómo Dios tuvo que capacitarlo un poquito para que a través de esa propia experiencia de fe, él pudiera hablarle con propiedad a la viuda de lo que ella debía hacer. Y vemos que Elías era un profeta de Dios, que él se levanta en un tiempo crucial de la historia del pueblo de Israel, porque todo el pueblo estaba contaminado. Ellos estaban adorando a un Dios llamado Baal. Entonces, ¿por qué ellos estaban adorando a este Dios? Porque en ese momento, en el pueblo de Israel, estaba reinando Acab con Jezabel. Y ellos dos tenían como una relación tóxica porque el hombre prácticamente que hacía todo lo que le decía la mujer. Entonces, en vez de guiar al pueblo de Dios hacia las cosas del Señor, se dejó contaminar con esta mujer que era idólatra y empezó a hacer todo lo que la mujer le decía. Y resulta que Dios levanta a Elías en ese momento para que él amoneste a Acab y le diga de una vez el juicio que iba a caer sobre todo ese pueblo por todo lo que estaban haciendo. Era una idolatría demasiado fuerte, ¿ya? Pero aquí yo veo que en este caso Elías, incluso más adelante en el capítulo 18, que no lo vamos a leer, él se sentía solo porque él en algún momento le dijo a Dios, Señor, yo estoy aquí solo, yo soy el único que te estoy sirviendo. Y Dios le dice, espérate un momentico, yo me he reservado 7,000 hombres. Y quiero resaltar esta parte porque habían 7,000 hombres que creían en Dios, pero Elías era el único que estaba haciendo frente, que estaba predicando y que se estaba arriesgando a más, a llevar ese juicio. Y no solamente eso, sino que él se levantaba contra lo que sea para llevar esperanza en este caso a la viuda, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces ahí yo me pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos en este tiempo como siervos de Dios, tanto tú como yo, que ya conocemos el mensaje, a predicar la palabra de Dios? En este momento, tú estás dispuesto a llevar también esperanza a todo el que se te cruce por el camino que viene a representar esa viuda, esa viuda. Entonces, en el versículo, en los primeros versículos de este libro, nosotros vamos a encontrarnos que en el versículo 1, desde aquí es donde se desencadena todo. Aquí es donde partió todo. Ahí es donde Dios le da la primera instrucción a Elías y le dice así, presta atención. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en esos años, sino por mi palabra. Y yo veo que Dios hace un juicio al pueblo de Israel de que no iba a llover, que iba a haber sequía, no va a llover. Ahora, ¿por qué? Porque ellos estaban adorando al Dios Baal. El pueblo estaba creyendo que el Dios Baal era el que le proveía todo, la agricultura, todo lo que ellos tenían. Ellos pensaban de que él era el Dios de la fertilidad y de que todo lo que ellos tenían en su mano se los estaba proveyendo ese Dios falso. Y Dios dijo, si yo les corto el suministro del agua, ellos se van a dar cuenta que yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el que tengo el control. Yo soy el que le estoy dando todo a ellos. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, tanto tú como yo. Nosotros quizás estamos hoy día aferrados a otras cosas, adorando otros ídolos, buscando saciarnos quizás o dependiendo de otras cosas que no son el Dios verdadero. Y a lo mejor eso en lo que tú en este momento estás poniendo tu confianza, Dios va a permitir que eso se seque, y se seque, y se seque, para llamar tu atención, para llamar mi atención, para sacarnos de ese estado mental en el cual nosotros a veces caemos pensando que nosotros, eso es lo que nos está a nosotros proveyendo, ¿ya? Seguimos avanzando. Del versículo 2 al 6, aquí le da la segunda instrucción. Y esta parte es clave. ¿Por qué? Porque Elías tenía que vivir lo sobrenatural de Dios para él poder hablarle a la viuda de que ella también podía sobrevivir y que ella viera también lo sobrenatural de Dios. Mira,
Dice, escóndete en el arroyo de Querib. Versículos del 2 al 6. Primera de Reyes, capítulo 17. Y bebe del arroyo. Y esto parece una película de Hollywood. He dado orden. Voy a repetirlo. He dado orden a los cuervos, no palomitas, cuervos que te alimenten. Y dice la palabra del Señor que Elías obedeció y se dirige al arroyo de Querib. Y los cuervos le traían pan y carne en la mañana y en la tarde. Y yo me imagino a Elías en el arroyo, porque él obedecía todo lo que Dios le decía. Ahí estaba la clave de este hombre, que estaba con una fe sobrenatural, viendo cómo llegaban los cuervos y caía el pan y caía la carne en la mañana y en la tarde. Y él dijo, la palabra de Dios se cumple. Si yo obedezco las instrucciones de Dios, si tú la obedeces, la palabra de Dios se cumple. Y Dios utiliza cuervos para que no le diera la gloria a nadie, sino que él viera que de verdad era algo que solo lo podía hacer el Señor. Aquí quiero hacer un paréntesis. Te voy a contar algo. Cuando yo estuve en Venezuela, en una época de escasez fuerte, antes de yo conocer a Cristo, yo tenía una persona con la cual yo no me la llevaba bien. Como que esa persona estaba por su lado y yo por mi lado. Resulta que escaseó la harina con la que nosotros hacemos las arepas. Y yo un día me despierto en la mañana y yo diciéndole al Señor, Señor, no hay harina. Yo no tengo para hacer una arepa a mis hijos. No tengo nada, Señor. Y yo salí y yo iba en cierta forma hasta peleando con él. Le dije, Señor, ¿de dónde saco yo harina? Si no hay por ninguna parte. Y de repente esta persona pasa en un auto y me llama. Y yo me extraño porque yo digo, esta persona nunca hemos tenido contacto y las pocas veces que habíamos tenido contacto habían roces, diferencias. Y yo me quedé loca porque me dijo, ¿para dónde va? Yo le digo, no, voy hacia mi casa. Véngase, yo le doy la colita. Me monto en el auto, presta atención porque aquí es donde yo vi lo sobrenatural de Dios. Me monto en el auto y ella me dice, ruede esos paquetes hacia allá. Cuando yo me siento, ella me dice, ¿usted sabe qué son esos paquetes? Yo le dije, no, no sé. Me dijo, eso es harina. Eso es harina para hacer arepa. Y me dijo, ¿y sabe qué? Dios me dijo, yo sentí en mi corazón que usted necesitaba harina para sus hijos, para hacerle arepa a sus hijos. Yo de esos paquetes le voy a regalar 3. Yo le dije, no, no, yo se los pago. Me dijo, no, yo se los quiero regalar. Llegamos, yo bajé los paquetes, le di las gracias, me arrodillé cuando llegué a mi casa con los 3 paquetes de harina y le di la gloria a Dios, porque yo sabía que era una oración contestada. Pero lo más impactante de esta historia es que después esa persona no me volvió a dirigir la palabra. Esa persona volvió a su estado natural. Y hoy día yo le doy las gracias de verdad a esa persona, si me está escuchando, de todo lo que hizo siendo dirigida por el Señor. Pero te cuento este testimonio para que tú puedas ver todo lo que Dios es capaz de hacer, incluso de una persona que tú no te esperas, para que tú no digas que fue tu amiga, que fue porque te conoces, sino porque tú dices, esto de verdad tuvo que haber sido el Señor, el Señor. Y nosotros después vemos en el versículo 7, continuando con la lectura, dice que el arroyo donde estaba Elías se fue secando. Es decir, ya llegó un momento, como no estaba lloviendo, que el arroyo ya no veía agua. Yo me imagino él diciendo, pero ¿y entonces qué iba a pasar?
Y muchos de nosotros a veces vemos cuando las cosas se están disminuyendo, tanto tú como yo, y empezamos a desesperarnos. Las cuentas bancarias, por ejemplo, o tu negocio, si está haciendo, fue muy próspero y de repente ya no tiene la misma prosperidad de todo el tiempo. Y empiezas tú a estresarte y empiezas a preocuparte y es normal que sientas eso, porque estás creciendo en tu fe. Pero ahí es donde va a aparecer Dios. Y ahí es donde esta palabra te tiene que llenar de esperanza de decir, en Cristo, y si yo busco orientación en la palabra de Dios, ya yo no puedo ver ni poner mi confianza en esto, aunque yo vea que está bajando, sino que yo sé que Dios va a hacer algo, natural o sobrenaturalmente. Entonces, él vio que el arroyo se estaba secando y yo puse aquí que el arroyo puede simbolizar muchas cosas. Tus cuentas bancarias, tu trabajo, tu marido, la mujer que está trabajando a lo mejor y tú dices, no, si ella no trabaja o lo que sea, si esas personas se van, o un hijo o lo que sea, el arroyo es lo que tú estás viendo, en lo cual tú estás poniendo tu confianza y que está menguando o que se está acabando. Y Dios permitió que ese arroyo se secara en Elías. Dios permitió que Elías pasara un tiempo allí, llegaran los cuervos, le trajeran la comida, pero no quería que se quedara ahí tampoco dependiendo del arroyo, porque quería moverlo hasta donde estaba la viuda, porque la intención de Dios es capacitar a sus siervos para poder llegar a esta persona, a esta mujer, conforme al corazón de Dios, que ya creía en Dios, que no se había dejado contaminar por la idolatría del pueblo y que iba a tomar esta palabra para ella. Es maravilloso, porque Dios no solamente está tratando con sus siervos que lo conocen, sino con gente que en este momento lo está buscando con corazón sincero, como tú quizás que estás conectado, ¿ya? Y cuando él ve que el arroyo se seca, tampoco es que ahora no, que llegue la lluvia, no, él dice, se secó esto, ahora voy hacia la siguiente instrucción de Dios. Si Dios quiere que yo pase por esto, pues entonces yo sigo avanzando, ¿ya? Seguimos avanzando. Ahora sí, es donde él le da la instrucción y le dice lo siguiente. Fíjate lo que dice el versículo 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová. Fíjate que él se guiaba solo por lo que le decía el Señor y por eso es que él veía todo lo sobrenatural de Dios en su vida. Aquí está la clave. Diciendo, levántate. Y le dice aquí, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, ya le había dado orden a los cuervos, ojo, primera orden. Ahora le estaba dando la orden a una mujer, viuda, dice, para que te sustente. Y eran movimientos estratégicos de Dios para poder llegar a esta mujer, la viuda que estaba en Sarepta, con hambre y sed de la palabra de Dios, con hambre y sed material y espiritual, necesitada. Y vemos aquí que Sarepta, quiero hacer aquí mención con Sarepta, porque Sarepta era una ciudad en Fenicia y era la ciudad natal de Jezabel. Es decir, Elías se estaba metiendo en territorio enemigo. Elías se estaba metiendo en la candela, pero él sabía que Dios lo estaba dirigiendo, porque tenía un plan con esta mujer. Ojo, ¿ya? Y él avanza hasta allá sin temor, con ese llamado de los que tenemos el corazón de Elías, queriendo llevar esperanza. Y el versículo base está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10, dice así. Presta atención. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Fíjate cómo obedece. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer que viuda, que estaba allí recogiendo leña. Y él la llama y le dice, te ruego que me traigas, fíjate lo primero que le pide,
que me traigas un poco de agua en un vaso. Había sequía, el arroyo se estaba secando, una ciudad donde prácticamente allá no había agua. Dame agua. ¿Para qué beba? Dice el 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, espérate un momentico, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y esta mujer tenía un corazón y un espíritu distinto. Esta mujer estaba con un corazón quizás abierto y ya tenía la orden de Dios también, porque ya Dios había puesto eso en su corazón, de ayudar al profeta. Pero la ayuda no era solamente para el profeta. Ella iba a recibir la mayor ayuda de su vida, porque ella iba a ser bendecida de una vez y para siempre. Y es lo que Dios quiere para ti y para mí. Cuando nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, cuando nosotros estamos escuchando al Elías, que en este momento tú estás conectado, estás escuchando y has escuchado todo este mes, cada una de las personas que te han hablado, estás buscando orientación en Dios y vas a ver el milagro de la vida, porque estás conectado con lo que Dios quiere para ti. Y me llama la atención porque a veces nosotros pensamos que la persona que nos va a bendecir nos va a dar. Y este hombre le estaba pidiendo. Es una cosa que uno dice, bueno, y entonces se supone que yo no tengo nada. O sea, yo tengo que darle de lo que no tengo a este hombre. Vamos a ver. Entonces, yo me imagino que en ese momento Elías, que ya había experimentado lo sobrenatural de Dios, no cuestionó a Dios, tampoco dijo, bueno, entonces, Señor, tú me estás mandando para acá para que yo le predique a una mujer y esta mujer supuestamente me va a sustentar, pero esta mujer no tiene ni dónde caerse muerta, porque vamos a ver lo que dice ella ahora. Fíjate, dice así, en el 12. Y ella respondió, mira la respuesta de ella, que es clave. Vive Jehová tu Dios. No era el Dios de ella, era el de él. Pero Dios quería que fuera el Dios de ella. Que yo no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Ella le está dando como un informe, como de todo lo que, de lo único que le quedaba. Eso era lo que ella estaba viendo, pues. Y un poco de aceite en una vasija, como un inventario. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Toda su vida quizás ella dependió del marido, pero el marido murió. Ahora ella estaba dependiendo de lo que veían sus ojos, un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ella estaba pensando incluso en la necesidad del hijo. Y en este caso, cuando él le pide a ella eh, que tome esta palabra, ella lo primero que hace es hablar de su situación en forma negativa de lo que ella estaba viviendo. Y era normal porque ella no conocía a Dios. Elías ya había tenido experiencia y había visto las manos de Dios ahí en Querit, con el arroyo, con los cuervos. Pero ella no. Y él sabe que ella está con una fe inmadura. Y Dios sabe que tú estás pasando por situaciones difíciles y estás madurando en tu fe. Y cada vez que te conectas, cada vez que tú buscas de orientación en la palabra o ingresas aquí, por ejemplo, tú estás yendo a buscar leña y te estás encontrando con este Elías. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú aprendas a depender de Él, que pongas tu confianza en Él, que te arriesgues y que obedezcas como ella obedeció, porque a pesar de que ella al principio tiene como que ese temor, porque lo único que está viendo es la harinita con el aceite, ella da un paso de fe. Y ahí está la gran diferencia.
cuando tú puedes obrar distinto, cuando tú puedes hacer algo diferente, cuando tú le crees a Dios y tú tomas ese paso de fe y ahí es donde vas a ver lo que Dios tiene para tu vida, las bendiciones que tiene para tu vida, la solución a todos tus problemas. Fíjate, ella le dice eso, que ella dice, nada, me voy a dejar echar morir con el muchachito. Y vemos aquí que ella tenía su confianza prácticamente puesta es en eso, en lo que ella estaba viendo, que era lo que estábamos hablando. Y toma la decisión de creerle a Dios. Pero aquí hay algo que yo quiero resaltar con respecto a la palabra. Hay cosas que nosotros en este momento, tanto tú como yo, quizás estamos haciendo mal y no estamos viendo las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. Tenemos ídolos. Quizás estamos poniendo nuestra confianza en nuestras cuentas bancarias, en el dinero, o quizás estamos haciendo negocios fraudulentos, por ejemplo, falsificando un documento, no pagando los impuestos. Cualquier cantidad de cosas que nosotros en este momento podemos estar desalineados con la palabra de Dios y no estás viendo la bendición llegar a tu vida. Quizás hay cuervos ahí que quieren bendecirte, pero como nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios, no vemos cómo cae el pan y la carne en nuestra casa. Entonces ahí es donde Dios nos insta y nos dice, si tú sigues mis instrucciones, si tú haces lo que yo te digo, si tú evalúas qué es lo que estás haciendo mal y cambias y empiezas a alinearte con mi palabra, yo, porque las promesas de Dios son condicionadas, yo te prometo que soy fiel a mi palabra y que yo voy a cumplir y te voy a bendecir. Yo voy a cambiar tu situación. Y eso era lo que Dios quería hacer en la casa de la viuda. Lo que no estés haciendo bien en este momento, evalúalo en función a la palabra. Ojo, porque esta es nuestra guía. Aquí es donde nosotros sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal. Y hacer lo que Dios dice, ¿ya? Esa parte es sumamente importante que la analice. El 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Aquí lo puse en negrita. Es normal tener temor de dejar muchas cosas para obedecer al Señor. Pensamos que de la forma como lo estamos haciendo es la única y que si no lo hacemos así no vamos a tener el sueldo a fin de mes, no vamos a poder resolver. Pero Dios es fiel a su palabra, Él no miente. Si Él te dice, no tengas temor, avanza, da ese paso de fe a pesar de tus miedos, pero dalo, porque eso es lo que te va a ayudar a salir de la situación en la que tú te encuentras, como esta mujer que le cambió la vida. Vamos a ver. Ve, haz como has dicho, le dijo Elías a la mujer. ¿Pero qué? Aquí está el principio y la clave. Aquí está la ecuación para nosotros poder ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Hazme a mí primero, le dijo él a ella. Yo imagino que esta mujer dijo, este se volvió loco. ¿Cómo es posible que a mí lo que me queda es un poquito de harina y de aceite? Tengo mi hijo, que para mí es más importante mi hijo que este hombre, y que yo tengo que hacerle a él primero. Esto es insólito. Le dice, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. No le estaba pidiendo para él, no le estaba pidiendo para Elías. Ojo, Dios quería que ella pusiera su confianza en el Señor. Y ella debía incluso renunciar a los afectos de su hijo, a su carne, a lo que ella en ese momento quizás quería, y darle la prioridad a Dios. Y esa palabra que Dios le estaba llevando a través de este hombre, que lo estaba usando. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros estemos en condiciones de creerle a Dios por encima de tus emociones, mis sentimientos y lo que queremos. Porque ahí es donde está la fe. Y a pesar del temor, esta mujer avanza.
avanza hacia lo que Dios le estaba diciendo. Y el principio que yo veo aquí en el capítulo número 17 de Primera de Reyes, en el versículo 13, es el mismo principio que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Todo lo demás. Nosotros primero buscamos las añadiduras y después buscamos a Dios. Primero yo busco a Dios, busco orientación en su palabra, obedezco su palabra y las bendiciones vienen porque Dios es fiel. Esa es la ecuación perfecta. Aquí no hay falsa teoría de la prosperidad. Ojo, la única prosperidad que Dios te garantiza es cuando tú sigues lo que Él dice en su palabra. Aquí están todos los consejos para que a nosotros nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ya? Y Elías quería que esta mujer desarrollara fe. Y esta mujer, fíjate, en el número 14, en el versículo 14 dice así: porque Jehová, aquí viene la promesa, ojo, la promesa de Dios para ti. En este caso, se lo dio a la viuda. Mira, Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Habían dos milagros aquí. Yo veo el milagro de la multiplicación y de la no disminución. Dios puede multiplicar lo que tú tienes, pero también Dios puede hacer que lo que tienes no disminuya. Hay dos cosas importantes. Cuando nosotros a veces necesitamos algo o cuando nosotros tenemos algo y vemos que no nos enfermamos, que estamos bien, que nos rinde la comida, a pesar de que no tenemos para botar, nos alcanza siempre lo justo y lo necesario. Nada nos falta. Ese es el Señor, ¿ya? Él anima prácticamente a esta mujer a que crea la promesa de Dios. Confía, no tengas temor, confía. Esta es la promesa de Dios para ti. Él va a multiplicar eso que tienes allí, ¿ya? Y este hombre estaba tranquilo y estaba confiado. Yo me imagino que como ya él había visto que los cuervos lo habían alimentado y Dios estaba dirigiendo sus pasos, se sentó tranquilo a esperar que la mujer preparara el pancito que le iba a hacer. Estaba relajado porque ya él había desarrollado fe en un lugar más extremo y en unas condiciones peores. Entonces él ahora con propiedad se puede sentir confiado en el Señor. Ella toma la decisión, fíjate lo que hace esta mujer, que es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Esta mujer era cola y Dios ahora la pone a hacer cabeza. Esta mujer, me imagino que no tenía absolutamente nada y de repente ahora era el supermercado de toda esa cuadra, de todos sus familiares, iban a comer hasta allá. Ahora ella tenía para darle a los demás, abundancia en su casa. Y ella vio que esa promesa se cumplió porque ella obedeció a pesar de sus miedos, siguió las instrucciones de Dios. Y es ahí donde nosotros vemos las promesas de Dios condicionadas prácticamente a nuestra obediencia. Nosotros no podemos transgredir los principios de Dios y esperar ser bendecidos y prosperados. Ojo, nosotros tenemos que entender que Dios vamos a llamar la atención de Dios cuando nosotros estemos dispuestos a obedecer su palabra como Él lo dice, ¿ya? El 16 ya es el cumplimiento de la promesa, dice, y la harina de la tinaja, ¿qué? No escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No era la palabra de Elías, era la palabra de Dios. Ojo, ¿ya?
Y yo quiero también aquí hacer un alto en cuanto al principio del diezmo. Muchos de los que hemos creído en la palabra de Dios para separar ese 10% de todo lo que nosotros tenemos, hemos visto como Dios cumple. Porque Él dice, trae todos los diezmos al alfolí. Ahí hay una instrucción. ¿A dónde tengo que llevar yo el 10%? A la casa de Dios, el alfolí. Y hay alimento en mi casa, dice el Señor. Y pruébame. Esto es una prueba. Poner a prueba a Dios. Y pruébame ahora en esto. Si no, derramaré sobre vosotros, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y la otra promesa es que Él va a reprender al devorador, que nos destruye nuestras posesiones, nuestros bienes. Es una promesa. La promesa de que si nosotros cumplimos eso, Dios se encarga de que lo que yo tengo me rinde, me lo cuida, me lo protege, y aparte de eso, Él me cuida ese 90% que me queda a mí para yo manejarme en esta tierra, reconociendo que Él es el dueño de todo lo que yo tengo, de que Él es yo soy una simple administradora. Todos los que hemos experimentado las bendiciones de Dios a través de este principio, lo podemos dar fe de eso, ¿ya? Luego que termina esta parte, pero a pesar de que ella estaba viendo comida en su casa, la harina no escaseó, el aceite no disminuyó, todavía le faltaba desarrollar más fe. Y pasa otra cosita que no es de menor importancia, porque se le muere su hijo. Mira lo que dice aquí, en el versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que, ¿qué? Cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Ya no la nombran la viuda, le dicen el ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y ella creía, porque cuando la presencia de Dios llega a tu vida y a mi vida, muchas veces Dios nos confronta incluso con nuestra propia condición de pecado. Porque la presencia de Dios es tan santa que tú te sientes mal por muchas cosas. Pero no es que Dios te está castigando, sino que eran sus propias iniquidades las que ella pensaba que una cosa tenía que ver con la otra. Y Dios lo que quería era desarrollar en ella una fe firme, porque Elías en cualquier momento se iba a ir de allí. Ojo. Pero hasta ese momento ella había visto una parte de lo que Dios quería hacer en su vida. Y también estaba tratando con Elías, ojo, porque lo que va a suceder ahora es impresionante. Fíjate tú, dice así. Ajá. En esta parte, él le pide que le dé su hijo. Lo pone sobre la cama y clama a Jehová. Él ora por el hijo de la viuda 3 veces y le vuelve el alma al niño. Dice que el Señor oyó la voz de Elías. El niño vivió. Y ahí él se lo entrega prácticamente a su madre. Elías estaba en la presencia del Señor. Este hombre estaba con poder, orándole a Dios. Y era capaz de hacer esto. Este es la primera resurrección que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Imagínate tú el grado de intimidad y de comunión que tenía este hombre que fue capaz de levantar a este niño de los muertos. Y no me queda la menor duda de que Dios estaba dirigiendo todo, porque a pesar de que Elías después iba a irse de esa casa, esta mujer iba a quedar con una fe más firme de quién es Dios, del amor que tenía por ella y de todo lo que él quería hacer en su vida, ya no dependiendo de Elías, ojo, dependiendo directamente del Señor. Ya ella había confiado en la palabra de Elías. Ahora ella veía que a través de la oración ella también podía comunicarse con el Señor. Y en estos aspectos, Dios siempre tiene paciencia contigo y conmigo en nuestra inmadurez en la fe.
Y cada cosita que estás pasando, cada situación que tú estás viviendo, que has visto la mano de Dios, te ha ayudado a fortalecerte más en tu fe, a creer más en la palabra de Dios. Y como ahora tú tienes esta experiencia, puedes contársela a los demás. Ya para cerrar, en el versículo 24, dice así: entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y es maravilloso porque el Señor viene tratando con Elías y con la viuda, fortaleciendo a Elías en una fe tan poderosa que este hombre se quiso poner en las manos del Señor para llevar este mensaje de esperanza a esa mujer que no se dejó contaminar, que ella, a pesar de que estaba inmadura en su fe y había puesto su confianza en su marido, e incluso en ese poquito de harina y de aceite, Dios quería bendecirla. Dios no hace acepción de personas. Él va trabajando contigo y conmigo de manera gradual en nuestra fe, sabiendo que estamos pasando por proceso, pero Él es capaz de proveerte de una manera natural o sobrenatural, solamente para que tú puedas vivir la experiencia de que no estás solo. Tenemos un Padre celestial, responsable, que está pendiente de todas y cada una de tus necesidades y que Él quiere que tú solamente confíes en Él, confíes en su palabra. Lo que no estés haciendo ahora, alinearlo, dejar de hacerlo. Y lo que tengas que hacer, decirle, Señor, te pongo a ti primero, porque yo quiero recibir la bendición en mi casa. Todos queremos recibir la bendición, pero lo más importante es tener al Dios de la bendición, más allá de lo que Dios te puede dar. Ese es el llamado que yo te hago. Ponga a Dios en primer lugar, obedece su palabra. Dios te está haciendo un llamado a que te alinees con el propósito y con todo lo que Él quiere darte. Si estás en la condición de la viuda y eres un hombre o eres una mujer en alguna situación difícil, cree en el Señor. Ponlo primero y Él va a resolver tu problema y te va a añadir todo lo que tú necesites. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos experimentar lo mismo que experimentó Elías y que podamos también transmitírselos a otros que están en la condición de la vida. Yo con este mensaje cierro. Me gustaría hacer una oración pidiéndole al Señor en este sentido que nos ayude a desarrollar esta fe. Oremos. Padre, queremos darte primeramente las gracias por tu santa y bendita palabra. Estas historias, Señor, no están aquí para que nosotros simplemente las leamos y las repitamos, Señor, sino para que las creamos con el corazón. Queremos, Señor, confiar que tu palabra es verdad. Si hay quizás duda en nuestro corazón, arráncala, Dios mío. Que podamos avanzar sin temor, que podamos soltar, Señor, lo que estemos desalineados en tu palabra, que podamos tener una experiencia de fe cada vez mayor, que podamos ver cómo tú puedes proveer, Señor, para nosotros, de cualquier manera, porque somos tus hijos y tú nos amas. Queremos pedirte, Señor, que tú te quedes en nuestros corazones, que podamos ser ese Elías que predica en este tiempo, Señor, y que cada persona que se pueda conectar aquí encuentre, Señor, una palabra como esa viuda que ha buscado, Señor, leña, y que avancen, Señor, en tu nombre, para que puedan ver todas las bendiciones que tú tienes preparado para todos y cada uno de ellos. Quédate en nuestros corazones y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.